Establecemos contacto con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy buenos días, muchas gracias Mauricio, ¿nos escucha? Fuerte y claro, buen día, un saludo a la distancia para ustedes y para nuestra audiencia. Bueno, pues conversar hoy, Mauricio, primero que nada, ¿cómo describiría usted o cómo toma usted lo dicho ayer por el presidente de la República al dirigirse a los ciudadanos desde la plataforma social en esta rendición de cuentas de 2 años de gestión? Tuvimos, Luisa María, un discurso político, más que una rendición de cuentas, que evidentemente sonó a despedida, dejando ver, más allá de la falta de una declaración expresa, que Guillermo Lasso no optará por la ratificación en la presidencia de la República. Escuchamos cuestiones que no corresponden lamentablemente a la realidad que vive la gran mayoría de ecuatorianos respecto de la seguridad, de la economía e incluso temas tan sensibles y que han provocado en buena medida la crisis en la que estamos, como los de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Incluso creo que muchos nos sorprendimos al escuchar al primer mandatario hablar a esta altura del partido y después de las decisiones tomadas respecto de un nuevo proceso de diálogo o invitación al diálogo con miras a lograr un acuerdo nacional. Creo que eso le corresponderá a quien asuma la presidencia de manera transitoria hacia 2025, sin abrirse frentes, sin tener las pugnas que hemos vivido durante estos 2 años y procurando principalmente incluir a los ciudadanos en este proceso. Esperemos a ver qué pasa durante las próximas semanas, pero lo cierto es que, al parecer, como ya lo he dicho, Guillermo Lasso no optaría por la ratificación en la presidencia en el proceso electoral del próximo agosto. Para esas semanas o meses que faltan, hizo ofertas, salud, educación, ¿cómo ve eso también? Como una oferta irrealizable. El que no las ha hecho durante 2 años difícilmente las va a poder hacer en los próximos 4 meses. Creo que es una falta de respeto a los ecuatorianos, incluso cuando se ha dicho que durante 2 años se trató de hacer algo y ese tiempo resultó insuficiente. Hablar de un mundo ideal que se va a construir por poco y en cuestión de minutos. Sonó más a un candidato que a un presidente. Sonó más a aquel Guillermo Lasso que nos decía que en 100 minutos arreglaría el país. Y veamos ahora, 2 años más tarde, cómo estamos, qué se ha cumplido de su plan de gobierno y qué, en función de ese informe de rendición de cuentas, corresponde a la realidad y qué a la información que probablemente Guillermo Lasso recibe de sus ministros. Lo hecho hasta ahora, Mauricio, 2 decretos ley, 2 temas de los que Lasso había hablado y había intentado incluso encontrar también el apoyo de la Asamblea Nacional. Oportunos, beneficiosos, alcanza el tiempo para verle resultados y por dónde más debería irse Lasso en este corto tiempo. La Constitución es clara en establecer, Luisa María, que el presidente puede poner en vigencia decretos ley en materia de urgencia económica, después de haber superado un filtro previo de la Corte Constitucional. La Corte, al no tener precedentes de esta naturaleza, se está demorando en el análisis de 2 cuestiones que creo ayudarían mucho a la situación económica del país. La primera, echar para atrás parte de una reforma tributaria que muchos anticipamos iba a afectar fuertemente a la clase media. Reacciona tarde el gobierno nacional cuando esa reforma incluso fue puesta en vigencia en complicidad con UNES, con esa alianza del Movimiento Centro Democrático y la Revolución Ciudadana al interior de la Asamblea Nacional. Creo que solo cuando entre los meses de marzo y abril los ecuatorianos empezamos a pagar nuestros impuestos correspondientes a 2022, que el gobierno se dio cuenta que se había equivocado. Y el otro, por supuesto, una forma de promover inversiones, una forma de incentivar la economía nacional a partir de lo que significa incluso espacios de zona franca. Pero hay que tener en cuenta que tanto en el primero como en el segundo caso, al referirse a estas normas a asuntos tributarios, no entrarían en vigencia plena sino para el próximo ejercicio fiscal.
para el año 2024 y que el propio artículo 148 de la Constitución, en el que se basa esta potestad del presidente, permite que la nueva asamblea, aquella que probablemente entre en funciones a finales de octubre, pueda echar abajo lo resuelto por el presidente. Así es que creo que estamos en una situación compleja en la que simplemente se están tomando decisiones políticas sabiendo cuál va a ser su resultado final. ¿Fue la mejor decisión la muerte cruzada para usted, Mauricio? En múltiples ocasiones, al menos posición personal y de la organización que represento, Ciudadanía y Desarrollo, hemos dicho que por muy constitucional que sea la figura de la disolución de la Asamblea Nacional, no es democrática, mucho menos para un sistema presidencial como el nuestro. El hecho de que nos quedemos sin órgano de representación, aunque su credibilidad y su confianza esté por los suelos, no le sienta bien a una democracia frágil como la ecuatoriana. Adicionalmente, veamos las consecuencias de la decisión tomada. Elecciones extraordinarias, intermedias, que nos van a costar 80 millones de dólares. Hay quienes salen a aplaudir que nos estemos ahorrando $600,000 al mes en la Asamblea Nacional, pero que nada han dicho sobre esos 80 millones de dólares que de manera extraordinaria nos están sacando de recursos públicos para organizar este gobierno de transición y este legislativo de transición, que entrarán en funciones apenas por 1 año y medio. ¿Qué se logrará hacer durante ese tiempo? Es la gran incógnita que tenemos muchos de nosotros. Definitivamente hubiera sido quizá incluso más sensato, con miras a dar continuidad a un gobierno que, a criterio de quienes lo representan, está haciendo bien las cosas, dar un paso al costado y permitir que sea el vicepresidente, parte de ese binomio que elegimos en febrero y en abril de 2021, quien pueda continuar con el plan establecido. Lo cierto es que estamos ya con una fecha, ¿no?, para acudir a las urnas y con algunos nombres, sobre todo en lo que tiene que ver a los presidenciables también. ¿Qué le parecen esas primeras intenciones? Hasta que las candidaturas no estén en firme, tenemos una previa, tenemos nombres, tenemos ofertas, tenemos movimientos políticos que, para variar, únicamente están buscando su supervivencia y no el bienestar de los ecuatorianos. Empezamos a escuchar ofertas irrealizables, incluso por cuestión de tiempo, considerando que será un gobierno transitorio de 1 año y medio. Y los nombres que saltan, conscientes, creo su gran mayoría, de que hay muy poco tiempo para posicionarse, para poder presentar propuestas, son los mismos que vimos en la papeleta de 2021, tanto para la presidencia como para la Asamblea Nacional. La irresponsabilidad de las organizaciones políticas vuelve a hacerse presente, por lo tanto la responsabilidad mayor la cargamos los ciudadanos, que tenemos la gran tarea de elegir bien, de premiar con el voto si es que alguien opta por seguir en su cargo en función de que lo ha hecho bien, de que ha presentado propuestas, de que ha pensado y se ha sintonizado con los ecuatorianos, o castigarlo y dejarle en su casa para que nunca más incluso piense en volver a política. Qué responsabilidad tan grande nos la ponen encima, además cuando el tiempo es tan corto, cuando no tendremos mayor opción, por mucho que se haga equipo, incluso con los medios de comunicación y con espacios como este, para difundir información referente a candidatos y propuestas. Así es que esperemos que hoy más que nunca estemos conscientes de lo que está en juego en este proceso electoral. De hecho, ha sido una de las principales críticas, ¿no? El que todo sea tan apretado, el que la campaña solo dure 8 días. Básicamente sí, en procesos anteriores que se han desarrollado en tiempos un poco más holgados, no hemos tenido las mejores experiencias. Ahora imagínense en algo tan corto, ¿no? Sin duda, y eso también se debía haber previsto, porque no es la Constitución la que establece estos tiempos de los cuales ya nos estamos quejando, son las leyes que podían oportunamente haber sido reformadas más allá de la coyuntura por asambleístas responsables que no piensen en sí, sino en el país. Es la ley orgánica de la función legislativa, es el código de la democracia, los que mandan que esta elección deba hacerse en 90 días. No es una decisión del Consejo Nacional Electoral, no es una decisión de las organizaciones políticas. Lo que se busca en este caso es que durante el menor tiempo posible el poder esté concentrado en un presidente y que más bien pronto se restablezca ese sistema de pesos y contrapesos tan propio de la democracia.
Quizá al poner ese tiempo en las normas no se imaginaron precisamente lo que estamos viviendo ahora, que más días de esos 90 representan los procesos democráticos internos, que de democráticos no tienen nada, o los procesos de inscripción, ratificación de candidaturas, dejando apenas unos pocos días para que el ciudadano, que siempre es visto como la última rueda del coche, pueda informarse de quiénes son los candidatos o cuáles son sus propuestas durante una campaña electoral expresa. Y para todo esto también, Mauricio, necesitamos transparencia, ¿no? En el marco también de la firma de esta acta para promover la transparencia política, transparencia desde las candidaturas, de transparencia desde el proceso como tal que tiene que llevar el Consejo Nacional Electoral, transparencia política posterior para ese año y medio. Sin duda, y eso es fundamental para no solo la función electoral, sino para todas las funciones del Estado, Luisa María. Debemos comprender, además, que en este caso, hasta para quienes trabajamos en el tema de transparencia, la coyuntura nos ha jugado en contra. Lo que hace pocos días firmamos con el Consejo Nacional Electoral es un compromiso de un plan de acción de gobierno abierto previsto para 2 años, para todo 2023 y 2024, que estaba además previsto tener un impacto y una visibilidad en las próximas elecciones presidenciales, en las de 2025. Pero como no hay que tenerle miedo a la coyuntura, hay que empezar lo antes posible, porque quien gana con la transparencia, quien gana con más información y más datos, no es el Consejo Nacional Electoral, Ciudadanía y Desarrollo, los medios de comunicación, son los ciudadanos. Lo que en este caso está de por medio es entregar más información y datos sobre las organizaciones políticas, sobre los procesos electorales, la información electoral a los ciudadanos, para que podamos nosotros hacer control social del financiamiento de las campañas, para que podamos hacer control social de la plata, del recurso económico que sale de nuestros bolsillos para sostener las organizaciones a través del Fondo Partidario Permanente o para financiar las campañas a través del Fondo de Promoción Electoral, para que podamos incluso tener mejores datos a propósito del registro electoral, mal llamado padrón, o tengamos mejor información respecto de los afiliados y adherentes de las organizaciones políticas que tanta confusión han causado en los últimos años, diría yo, incluso más de una década. Así es que en buena hora que podamos avanzar más allá de la coyuntura y más allá del tiempo, y esperemos que hasta diciembre de 2024, que está prevista la implementación de este compromiso, podamos ver con satisfacción que más información, más y mejores datos y mayor transparencia se ha puesto a disposición del ciudadano respecto de los procesos electorales. Finalmente, Mauricio, ¿qué decirle al ciudadano, a ese que tiene que ir nuevamente a las urnas en poquito tiempo y tomar decisiones tan importantes? Que no se deje convencer con ofertas irrealizables, que no se deje convencer de parte de personas que ofrecen una salida fácil a problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Esto es política, por supuesto. Los candidatos vendrán a decirnos que son los mejores, que saben qué hacer, que saben cómo hacerlo. Pero lo óptimo en este caso es votar informados. Más aún cuando muchos de los que han estado en la Asamblea buscarán ratificarse en su cargo. No somos nosotros los que hemos puesto en las encuestas y estudios de opinión a la Asamblea Nacional como la institución con menos credibilidad y confianza. Seamos pues entonces responsables en premiar con el voto a quienes han hecho un buen trabajo y castigar a aquellos que van a jugar en sus celulares o que van a pasearse por los corredores del Palacio Legislativo en lugar de estar en sus curules defendiendo a sus representados, trabajando por sus planes de gobierno y mostrándole al país propuestas concretas para solucionar esos problemas de inseguridad, de crisis económica y de corrupción que tanto nos han venido afectando. La responsabilidad, Luisa María, más pesada y más grande está en nuestros hombros, pero creo que Ecuador está listo para enfrentarla y, por supuesto, dar un buen resultado. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Nosotros hemos estado conversando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Luisa María. Un buen día para ti y para nuestra audiencia.